Muy bien, les agradezco que hayan venido hoy día y de tan lejos hayan hecho el esfuerzo y espero valga la pena. Para vergüenza de Felipe Baeza, que está sentado allá atrás, vamos a hablar bastante de él hoy día. Yo no sabía que ibas a venir. Eh, este es un resultado que obtuvo Felipe en el laboratorio, ya se los voy a presentar más adelante, en octubre del 2014, 5 años atrás. Yo espero que hacia el final de la charla, de la tertulia, van a entender exactamente qué significa este resultado. Pero ustedes han visto gráficos antes, ¿no? Ven mucho en el colegio, en sucesos que ocurren en el tiempo. Entonces, lo que se está graficando acá, en esa línea negra, es la concentración de ATP en neuronas antes, durante y después de la exposición a un estímulo eléctrico. Entonces, Felipe y otra gente joven en el laboratorio habían batallado por años para poder llegar a hacer este experimento. Nadie lo había hecho antes, medir el ATP en las neuronas cuando se estimulan eléctricamente y se le hace funcionar como neurona. Eso era algo que necesitó mucho esfuerzo para hacer ese experimento. Y aquí está el resultado. Entonces, este es el tiempo, esta es la variación del ATP. ATIM es el nombre de la sonda fluorescente con la cual se mide ATP. Ya les voy a explicar de qué se trata eso. Y esto es lo que pasó. ¿Qué les parece ese resultado? Es difícil que tengan una opinión porque no tienen contexto. Yo les voy a decir que esto fue extremadamente fome. Nosotros esperábamos que hubiera algo dramático aquí, que ya les voy a mostrar más adelante, que el ATP bajara, llegara hasta por acá, y después se recuperara. Y eso es lo que nosotros esperábamos con este experimento, porque teníamos una idea preconcebida de cómo iban a responder las neuronas a la actividad neuronal. Y no pasó nada. Cuando no pasa nada y uno está haciendo un experimento, la primera cosa que se le viene a la cabeza a uno es que hizo mal el experimento. Porque los científicos en general somos gente torturada. No podemos ver las buenas noticias cuando vienen directamente, vemos las malas noticias. Entonces, dijimos claramente que hay un problema con la forma de medir ATP, no puede ser. Dado nuestras preconcepciones y lo que esperábamos del resultado, que no pase nada. Debería haber bajado, no bajó, y por lo tanto está mal hecho el experimento. Y así había habido otros estudiantes que habían hecho cosas parecidas, y Felipe se pasó un largo periodo al inicio de su doctorado tratando de entender qué significaba esto. Y de eso es el tema principal de la charla de hoy día. Es cómo las preconcepciones son tan importantes para nuestra interpretación de lo que hacemos y de los resultados que obtenemos y cómo nos pueden llevar por el desvío. Lo bueno es que la historia tiene un final feliz, así que vamos a terminar bien. No se preocupen tanto. Y Felipe está allá arriba sonriendo. Entonces, esa es la historia del experimento de Felipe del año 2014. Una pequeña digresión que se relaciona con la charla, no se preocupen mucho. Esto ocurrió la semana pasada. Esta chica, la Sarah Thomas, es una nadadora de aguas libres, que es un deporte que se está haciendo muy popular en muchas partes. Y ella había cruzado el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia hace unos años. Después tuvo un cáncer de mama, se lo trataron y dijo: yo quiero hacer algo extraordinario antes de que vuelva el cáncer de mama, porque el cáncer de mama muchas veces vuelve. Y la semana pasada lo cruzó 4 veces, sin parar. Entonces partió de acá, se vino por acá, volvió, de nuevo volvió, sin salir del agua acá, volvió y llegó de vuelta. Cada punto de esto es cada 10 minutos.
Si ustedes suman todos los puntos, se van a dar cuenta que son 54 horas nadando. Son 210 kilómetros. O sea, se fue nadando como de aquí a Puerto Montt, más o menos. Y sin parar. Y sin dormir. Y comiendo unos frascos que les lanzaban. Ahora, ningún hombre ha podido hacer esto. Es una de las historias entretenidas de estos tiempos. Las mujeres son mejores que los hombres en deportes de endurance, que se requiere resistencia física. Lo más que han podido hacerlo 3 veces, y lo han tratado muchas veces y no pueden a la cuarta, y ella lo logró. Es una noticia muy simpática. Ahora, si se dan cuenta, hay algo bien raro en las trayectorias. Porque uno diría, ¿por qué no se fue derecho, no? Si se hubiera ido derecho y hubiera vuelto, hubieran sido 130 kilómetros en vez de 210 y también hubiera cruzado el Canal de la Mancha 4 veces. Entonces, no es algo que hizo a propósito. ¿A quién se le ocurre por qué habrá hecho esas trayectorias tan curiosas? Las corrientes. ¿Alguna otra posibilidad? Orientación, se perdió. Ahora, iba con unos botes de apoyo que la van ayudando, ¿eh? Entonces, en ambos casos puede haber sido cierto. ¿Qué otro factor pudiera haber afectado la trayectoria? ¿Perdón? Claro que se puede haber cansado, qué sé yo, el viento, etcétera. Da una pista, si ustedes ven los puntos, la distancia entre los puntos es muy variable, ¿no? Si se fijan aquí, va muy rápido, y aquí también, pero en las zonas de curva, mucho más lento. Principalmente las corrientes. Ese es el gran problema que tiene el cruce del Canal de la Mancha. O sea, tú puedes ir nadando mirando hacia acá, pero la corriente te lleva hacia allá, y las corrientes son más rápidas que tu capacidad de nado. Entonces, ahora, lo logró. Y lo logró porque tiene ella y su equipo de apoyo un sistema que se llama sistema cibernético. ¿Qué significa eso? Es una palabra difícil para algo simple. Hay un timonel. Alguien está indicando el destino, el objetivo del nado. En este caso eran los del bote. Ella iba más bien siguiendo al bote. Pero estos sistemas cibernéticos tienen error. No son perfectos. Y aquí se nota lo imperfectos que son. Todos los sistemas inteligentes son sistemas cibernéticos, hasta donde nosotros los conocemos. Ustedes venían desde los lagos, los del Blesgana, y de repente vinieron en bus, ¿no? Venían en el bus y el bus tenía que llegar a cierta hora acá, tenía un objetivo. Y decía, ¿paso o no paso? Decía, no, si paso no, y pasaba, y todos esos son errores, pero finalmente llegaron acá. Quizás al entrar a Valdivia pueden haber tomado la calle equivocada, o se estacionaron en el lugar incorrecto, pero corrigen el rumbo. Entonces, uno quiere hacer algo, tiene una idea de dónde va, tiene un objetivo, y va corrigiendo el camino en la medida que lo hace. Así es como funcionan todos los organismos vivientes, son sistemas cibernéticos y también los organismos supravivientes como los sistemas sociales. Y esto es lo que hay. Cuando nosotros hicimos la investigación en neuronas, teníamos sistemas cibernéticos en la cabeza. Esa es la conexión con las neuronas. Entonces, imaginémonos por un segundo que estamos que este auditorio no es un auditorio, sino que es una nave de tipo espacial, como esta. Están todos ustedes mirando por la ventanilla hacia afuera. Imaginémonos también que el cerebro no es del tamaño del cerebro nuestro, sino que estamos dentro, en esta nave, que es la carpa de la ciencia, mirando hacia las ventanillas que van a ser estas dos, y el cerebro está alrededor nuestro, es un cerebro humano que tiene aproximadamente el tamaño de la ciudad de Valdivia, completo. Y nosotros vamos a navegar dentro de este cerebro, por un segundito, por un medio minuto,
y vamos a mirar qué se ve. Y vamos a navegar en una parte bien particular del cerebro que se llama la red neuronal por defecto, que es una forma complicada de decir todas aquellas zonas del cerebro que están funcionando cuando uno no está pensando en nada. Cuando uno no está pensando en nada, es súper difícil hacer eso. Por ejemplo, en este momento traten de no pensar en nada. Cerrar los ojos ayuda mucho. Cierren los ojos. Es difícil, porque pasó una micro por fuera y uno piensa en la micro. O piensa en el señor que está hablándoles acá adelante. Es difícil. Bueno, esa área del cerebro que se llama la red neuronal por defecto es la que nunca se apaga. No se apaga en la noche, no se apaga en el día, está siempre funcionando. Y cuando en esos momentos en que ustedes están en la clase, no de ciencias, por supuesto, que es una clase muy entretenida, en la clase, no voy a decir nada, porque me voy a meter en un lío acá. Imaginemos una clase que no les gusta mucho, que es muy aburrida. Ustedes se fueron, están en otra. En ese momento es cuando está activada la red neuronal por defecto. Y ahora vamos a ver qué está haciendo la red neuronal por defecto cuando ustedes están pensando en nada. Entonces, si podemos bajar las luces, entonces, yes. Estamos mirando por las ventanitas estas y vamos a ver lo que pasa en esa zona del cerebro. Ahí corrió. Cada una de esas luces que se prenden es una neurona. Acá, allá. En este campo hay alrededor de 200 o 300 neuronas que están haciendo lo que a ellas les parece. Y esto mismo está pasando en el cerebro de ustedes en este momento. Entonces, esa es una neurona, por ejemplo, y tiene un proceso y se está comunicando con otras neuronas usando un lenguaje que nosotros estamos entendiendo cada vez más. Ahora, lo mágico, además de este árbol de Pascua que se prende y se apaga, en el cual nunca un patrón se repite, ustedes pueden mirar este video por horas y no van a encontrar nunca una repetición. La neurociencia es el área de la ciencia que se dedica a tratar de entender qué significa esto en relación a la conducta. O sea, cómo se relaciona orquestación de actividad a escala bestial. Si se dan cuenta, esta es una neurona, en el campo hay 200, 300, en el cerebro de ustedes hay 100.000 millones que están haciendo esto mismo. 100.000 millones de neuronas. Para los que les gustan los números y la cabalística, curiosamente el número de neuronas en el cerebro de ustedes es el mismo número que la cantidad de estrellas en nuestra galaxia. Son 100.000 millones, de ese orden de magnitud. Ahora, alguien podría hacer una historia de esa conexión tan curiosa. Ahora, como les contaba, la neurociencia en general trata de entender cómo eso se relaciona con lo que nosotros percibimos del cerebro hacia afuera. Y ese no es el tema principal del laboratorio nuestro. El tema principal del laboratorio nuestro es bastante más restringido. Nosotros tratamos de entender cómo es posible que una de esas neuronas haga lo que hace sin previo aviso. Ninguna de estas neuronas supo que se iba a encender en el momento que lo hizo, porque no hay patrones predecibles. En algunas áreas del cerebro sí hay patrones predecibles, pero la mayor parte de las neuronas recibe la instrucción activarse sin previo aviso. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Bien, en este momento les activé un núcleo
que se llama la amígdala. La amígdala se activa con los silencios. Porque ustedes dijeron, este señor estaba diciendo algo y no estaba diciendo nada, y se pusieron nerviosos. ¿Qué está pasando aquí? ¡Pum! Ahí se activó la amígdala. La amígdala no sabía, la amígdala de ustedes, que yo iba a hacer eso, ¿right? Y empezó a tirar muchos más potenciales de acción y actividad sin previo aviso. ¿Cómo es posible que una neurona de la amígdala lo haga cuando profusión de fuegos artificiales requiere mucha energía? Esto es muy caro desde el punto de vista metabólico. Aquí una demostración. Este podría ser una imagen de cualquiera de ustedes sentados en el sillón en este momento. Entonces, el código de colores, esta es una señora. El código de colores dice relación con la cantidad de glucosa que está consumiendo los distintos tejidos. Si ustedes están sentados, el corazón le está latiendo y están consumiendo un poquito ahí, ¿no? ¿Lo ven? Este órgano grande de acá, ¿cuál será? Pulmón, hígado, ¿algún otro? Ese es el hígado, esta cosa grande que da la vuelta. Los pulmones ahí consumen muy poca energía, están como vacíos. Son bastante gratis los pulmones. Y este es el riñón. Esta es la musculatura que está en reposo en este caso. Los huesos consumen poco. Este es el cerebro. En este momento el cerebro de ustedes está consumiendo alrededor del 20 a 30% de la energía del cuerpo y es solamente un 2% del volumen, de la masa. O sea, gasta energía 10 veces más rápido que todo el resto, en gramo por gramo. Si ustedes estuvieran corriendo una maratón y le sacaran esta foto, todos los músculos se encenderían, los de las piernas, a un nivel del cerebro. O sea, el cerebro está siempre gastando energía a la velocidad que lo gastan los músculos cuando están corriendo la maratón. Así de grave es el asunto. Y este es el consumo de los 80 o 90 mil millones de células que estaban haciendo lo que veíamos anteriormente. Entonces, desde el punto de vista ingenieril, uno dice cómo se diseña un sistema en el cual hay unas tremendas fluctuaciones del gasto de energía sin previo aviso. Y esa es la pregunta que se estaba haciendo Felipe Baeza en el año 2014, cuando hizo ese experimento. Ahora, además de la pregunta básica de cómo funciona y cómo es posible que solucione su problema energético, esto es importante para la salud de las personas. Este es un ejemplo ahora de un corte con la misma técnica anterior que ve el consumo de glucosa, pero ahora se hace un corte a través del cerebro y se ve la parte anterior, la parte posterior, la parte central del cerebro, de un cerebro normal, el que está acá. ¿Qué pasa acá? A ver, ¿qué me puede decir? Si comparan estas dos. A ver, alguien del Bless Gana. Cuando comparan estas dos imágenes, que está codificado por colores, que es más intenso los rojos, los colores cálidos y menor los colores azules, ¿qué le llama la atención? ¿Algo escuché por ahí de energía? ¿Cuál gasta más energía, el de la derecha o el de la izquierda? ¿No es cierto? Bien, este es un cerebro normal, este es un cerebro de un paciente que tiene enfermedad de Alzheimer. Alzheimer es una causa de demencia senil que solía ser una enfermedad y ahora es parte de la normalidad. Todos tenemos a alguien con Alzheimer en la familia o lo vamos a tener. Cuando algo es más del 5% ya pasa a ser normal. Yo no lo clasificaría como una enfermedad. Este patrón de disminución del consumo de glucosa cerebral se observa en los pacientes con Alzheimer y se observa en esas mismas personas 20 años antes de que la enfermedad comience. O sea, muy tempranamente hay un problema que nosotros no sabemos bien en el consumo energético de las neuronas.
Lo mismo pasa para la enfermedad de Parkinson y lo mismo pasa para la enfermedad de Huntington, que son enfermedades muy devastantes, muy terribles, donde se producen déficits ahora mucho más específicos. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, en general hay una disminución, pero es muy marcada en esa zona. La imagen normal, esta es la imagen del paciente. Aquí hay algo que acá desapareció prácticamente. Y estos déficits energéticos están presentes 20 años antes de que se hagan los diagnósticos. Ahora vamos a ir a la materia, vamos a entrarle. Este es un PowerPoint profesional hecho por una agencia internacional que les muestra cómo se encadenan los distintos fenómenos que llevan al gasto energético de la neurona. Entonces tenemos una de estas 80.000 millones de neuronas. En este caso particular es la neurona motora. Esta es una neurona que está en la médula espinal, por aquí, y que inerva la musculatura. Entonces, vamos a activarla. Yo les voy a pedir que hagan un ejercicio ahora de uso de la neurona motora. Entonces, pongan todas las manos hacia adelante, así. En 90 grados, así, que se vea así. ¿Bien? Ya, déjenlas ahí. No, déjenlas. Yo voy a seguir la charla mientras ustedes usan la neurona motora. Entonces, este es el músculo supraespinoso, que es un músculo que está acá arriba. Oye, no están haciendo el ejercicio. Y que está sosteniéndole el brazo de esta manera, ¿right? Profesor Zanelli, no lo veo así. Bien, esta es el axón de la neurona del cerebro que destruye a la neurona motora, y veo que está fallando esta neurona en algunos de ustedes. Esto es una neurona que tiene como medio metro de largo, que baja de la corteza frontal hasta la médula espinal y que permite que los que tienen fuerza de voluntad puedan hacer lo que están haciendo. Ahora, ¿cómo se conecta esa neurona que está arriba con la fuerza de voluntad? Es un misterio que yo no los voy a resolver, pero algunos la tienen mejor que otros. En algunos ya colapsó completamente. Bien, descansen nomás. Ahora, la energía. Dentro de las células hay una molécula energizada que se llama el ATP, que es lo que estaba midiendo Felipe al inicio. Y esta es una molécula que entrega fácilmente su energía química a otros procesos y es lo que permite que las cosas sucedan. Entonces, parte la neurona en reposo, con ATP adentro, y fuera de la célula hay una concentración muy alta de cloruro de sodio. El sodio es lo que nos va a importar en esta parte. Esto es sal de mesa nomás. En el espacio extracelular del cuerpo hay una concentración muy alta de sal. Entonces, ¿cómo funciona una neurona? Ese prenderse que vimos en el video. Vamos a ir paso por paso. Si hay preguntas en el camino, levantan la mano, hacen así, porque no se ve mucho de acá, y yo las trato de contestar. Entonces, lo primero es tratar de entender cómo la neurona de arriba le da la información a la neurona motora de la médula espinal. Y esto ocurre en una estructura muy pequeñita que se llama sinapsis, que se ve así cuando uno hace un corte de microscopía electrónica. Entonces, este es el terminal sináptico que viene de la neurona de arriba, y esta es la neurona motora. Entonces, está lleno de vesiculitas que se llaman vesículas sinápticas, que tienen sustancias adentro que se llaman... estuvieron en la clase ayer, los pillé. Los neurotransmisores. ¿Y alguien sabe cuál es el neurotransmisor más importante del cerebro? Tenemos un chocolate para el que conteste. Se llama glutamato. Glutamato es la sustancia que le da gusto rico a la carne. Si ustedes toman glutamato, se lo ponen en la lengua, dicen qué rica la carne.
Ese sabor se llama umami, es un sabor que descubrieron los japoneses no mucho tiempo atrás. A los que quieran saborear eso pueden ir al laboratorio y nosotros les pasamos un poco. No, eso sería ilegal. Bueno, estas vesículas están llenas de glutamato y cuando llega la información desde la neurona de arriba, información eléctrica, se liberan las vesículas, activan a la célula de abajo. Ahora, ¿qué otra cosa llama la atención de esta microfotografía electrónica? Además del terminal y de las vesículas sinápticas, ¿qué más salta a la vista? Un suspiro. Bien. ¿Alguien? A ver. ¿Del Asia Pacífico? Allá. ¿Verdad? No tienes micrófono. Aquí te van a pasar el micrófono. ¿Cuál es tu nombre? Tengo una pregunta. ¿Puedo hacerla? No está abierto el micrófono. Yo soy Ahí sí. Cristian Matus. Perdón, ¿tu nombre? Cristian Matus. ¿Ya? Y tengo una pregunta. Dime. ¿Puedo hacerla? Sí, por supuesto. Ya. En las neuronas, digamos, de un paciente que está en estado vegetal, ¿cómo Ya. funcionaría eso, ya que no puede mover la mayoría de su cuerpo? Según lo que me... ¿Podemos guardar esa para el final? Porque si no, me voy a ir por el desvío y no vuelvo más. Pero a ti mismo, Cristian, ya que tomaste el micrófono, por acá, ahí hay voluntarios para el micrófono. ¿Hay enfermedades donde pase todo al revés, donde haya más partes rojas que azules? La respuesta es sí, y la dejamos para el final también. Voy a entrar en el detalle. Pero a ti misma, ya que tienes el micrófono, ¿qué ves aquí, además de vesículas sinápticas, que llama la atención? Las líneas largas de arriba. Estas líneas Sí. es el borde del terminal sináptico. ¿Y qué pasa con esto? Mitocondrias. Bien, bien. Estas son las mitocondrias. Estas son las estructuras que producen la energía en las células. Fíjese qué importantes que son. Son enormes en las células, en las neuronas. Esa es la conexión que hay entre, así de importante es la conexión que hay entre la señalización y la producción de energía. Vamos a volver a tu pregunta más adelante. Entonces, viene el impulso eléctrico desde arriba, se libera el neurotransmisor, entra el sodio a través de algo que llamamos canales iónicos, no vamos a entrar en el detalle de eso. Lo importante es que la entrada del sodio produce una activación de la neurona motora, que esta que está acá. Y esta va a ir ahora y va a contraer al músculo. Esa es la forma en que fluye la información. Y eso está muy bien desde el punto de vista de lo que hace una neurona determinada. Pero nos quedamos con un problema, si se dan cuenta ustedes, que al terminar esta activación y volver a la normalidad, se quedó el sodio adentro. La bomba de sodio. Aparece la bomba de sodio, que el bombeo no es gratis, ¿no? Si ustedes están en un barco y tienen que achicar, tienen que tirar el agua para afuera, necesitan energía. Se gasta el ATP, se convierte en ADP, tira el sodio hacia afuera y todo volvió a ser como antes. ¿Sí o no? Exactamente. O sea, ahora tiramos la deuda, que era una deuda de sodio, la convertimos en deuda de ATP. Todo está normal, pero todavía no está listo. No volvió al estado basal. Y ahora, ¿cómo convertimos el ADP en ATP? La mitocondria. Exacto. Estas son las estructuras enormes que veíamos en la sinapsis anteriormente. Eso es lo que hace la mitocondria. Convierte el ADP en ATP y ahora sí volvió a estar todo como era antes. Ahora, este ciclo está bien establecido. Aquí no hay ninguna duda científica de cómo funciona. El problema es cómo se echa a andar
¿cómo sabe la mitocondria cuándo tiene que producir ATP o ADP? ¿Cómo recibe esa información? Las mitocondrias están metidas acá adentro. ¿Cómo saben lo que pasó en la superficie de la célula? La concentración de... Aquí hay una hipótesis que sabe por el cambio de la concentración de sodio. Está muy buena, tienes que ir al laboratorio. Puede ser. Ahora, la hipótesis hasta el año 2014, la hipótesis aceptada por 50 años, es que este es un sistema cibernético. Es un sistema de retroalimentación. Como el que mantenía a la nadadora en curso, tratando de llegar al otro lado. Entonces, este ciclo en el sistema cibernético se puede representar de esta manera. Tenemos mucho ATP, que es el que tiene la energía, en este caso la energía representada por la altura del compartimiento líquido, y se está vaciando al compartimiento pequeño de ADP a través de la bomba de sodio. Ahora, el sodio no está representado aquí, sino solamente la actividad de la bomba. Y la que tira el ADP hacia ATP y permite que estos se mantengan dando indefinidamente es la mitocondria, que está acá arriba. Ahora, ¿cómo sabe a qué velocidad hacerlo? Por un sistema de control que está representado por estos flotadores y ese punto de apoyo y estas articulaciones aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que está diciendo? Esto va a estar en un cierto nivel, pero cuando la bomba use el ATP, este flotador va a bajar, se va a levantar esta válvula y la mitocondria va a tirar más ATP o ADP hacia ATP. Y lo mismo, el ADP va a funcionar en la misma dirección. Si hay metabolismo del ADP al ADP, esto va a subir y va a abrir la válvula y la mitocondria va a andar más rápido. Este es el sistema de control que ustedes van a encontrar en los libros. Entonces, el contenido, la capacidad energética celular es regulada por el nivel de ATP o ADP. ¿Tu hipótesis? ¿Cuál es tu nombre? La hipótesis de Isidora es revolucionaria. Ella dice que no es el ATP, el ADP es el sodio, que es algo que de hecho estamos trabajando en el laboratorio. Pero, calladito. Entonces, así es como lo entendemos. Este es un sistema cibernético. La palabra retroalimentación viene de esos tiempos, de los años 40, 50, cuando los ingenieros en la compañía Bell desarrollaron los conceptos de retroalimentación. Entonces, esta es una forma complicada de decir lo mismo. Tenemos que este sistema es capaz de regular su flujo porque toma información de la salida. En el caso de la nadadora, es alguien que va mirando dónde está la costa de Francia. Esa información la retroalimenta hacia la entrada y le dice al timonel, oye, un poquito a la izquierda. Eso es lo que está haciendo este circuito. Y estos son conceptos que se desarrollaron de la electrónica inicialmente y que fueron adquiridos por la fisiología y la biología hace 50 años. Y que son muy intuitivos. Y quizás ese es el problema que tenían. Cuando las cosas funcionan como uno les sospecha que debieran haber funcionado, hay que tener mucho cuidado, porque normalmente las cosas de verdad no son intuitivas. Entonces, volvamos a Sarah Thomas. Este es un sistema cibernético reguleque. El problema principal es que las corrientes son tan fuertes que las compensaciones son bastante ineficientes. Ahora, esta hubiera sido la ruta ideal. ¿Perdón? Claro, si ella hubiera nadado mucho más fuerte, o si esto es hecho por un bote en que el error es mucho menor, esto se hace mucho más recto, que es como lo hacen los barcos en realidad. Pero alguien que está nadando a cierta velocidad, a 3 kilómetros por hora, y la corriente es de 5 kilómetros por hora, está sonado. Entonces, por eso es que el sistema de control funciona mal. Pero independientemente de la descripción del sistema cibernético, todos tienen error. Eso es muy importante para lo que viene. No hay un sistema cibernético que no tenga error.
porque está regulado por el error. ¿Cómo va a saber a dónde ir si nunca se sale del rumbo? Ahora, este es el experimento clásico que llevó a esta idea de que el ATP y el ADP son importantes para la regulación de la actividad mitocondrial en todas las células, que fue hecho en mitocondrias aisladas. ¿Qué significa esto? En esos tiempos no se podían estudiar las células intactas, había que sacarles las mitocondrias y se veían así. No están muy bien esas mitocondrias. Pero lo que se hizo fue muy bueno para lo que se podía hacer en esos tiempos. Y aquí está la velocidad de consumo energético y fíjense ustedes lo que pasa cuando se le añade ADP, se acelera. Entonces, en base a este tipo de resultados dijeron, es el ADP el que regula la velocidad de respiración mitocondrial, en este caso vista como consumo de oxígeno. Y todo quedó bien, pues. Y después fue a los libros, y quedó en los libros, y el experimento no es mejor que este, que era lo que se podía hacer hace 50 años. Pero fíjense ustedes cómo son las mitocondrias de verdad. Primero, tienen otra forma, tienen otra densidad, y están en un contexto muy definido, están conversando con otras partes de la célula. Y esto es un avance muy importante de la biología reciente, es que ahora las cosas se pueden medir donde se debe medir, no en una preparación aislada. Preguntas hasta aquí. Nos queda la última parte de la charla donde les voy a contar parte del final feliz de la historia de Felipe. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta general? Seguimos. Entonces, las neuronas ahora se pueden estudiar así. Estas son las neuronas en cultivo. Cada una de estas cosas verdes es una neurona y los núcleos están teñidos en azul. Y uno puede engañar a las neuronas por un tiempo bastante prolongado tomando un cerebro de ratón, disgregándolo con enzimas, poniendo las células en una placa y las células quedan felices y no saben que están en una placa de cultivo, y uno las puede tener un mes en esas condiciones y estudiarlas. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay un campo del tamaño similar al que veíamos en la película, algunos cientos de neuronas, y también hay otras células en rojo que no son neuronas, que se llaman astrocitos, que ayudan a las neuronas a hacer muchas de las cosas interesantes que hacen. Ahora, ¿cómo se investigan sin romperla las células? Se hacen con una herramienta que se llama sensores fluorescentes codificados genéticamente. Ahora, esto suena terrible, es muy complicado, pero no es. Hay sensores para glucosa, piruvato, lactato. Estos dos fueron desarrollados acá en el SEX, glutamato, citrato, ATP. Este va a ser el sensor que nos va a convocar hoy día para los siguientes experimentos. Y aquí tengo un ejemplo de estos sensores. Este es el sensor para lactato que se hizo acá en el centro, que lo diseñó y lo desarrolló Alejandro San Martín. En ese tiempo estaba haciendo su doctorado en el laboratorio y ahora él es uno de nuestros académicos. ¿Cómo funciona? Hay proteínas fluorescentes, que son esta azul y esta amarilla, que están pegadas a una proteína de bacteria que usan normalmente las bacterias para vivir en un charco. Este es de Escherichia coli, una bacteria del intestino, y tienen muchos sensores para entender lo que pasa en su mundo. En este particular es un sensor de lactato. Ahora, las proteínas son transparentes, pero al ponerle proteínas fluorescentes que vienen de medusas o de corales, de ahí se sacan los colores, podemos hacer que cuando se une el lactato a esta parte de la proteína, ahora hay un cambio en el color. Y con colores podemos saber si hay poco, si hay mucho lactato o glucosa, piruvato, ATP. Es con este tipo de herramientas que ustedes pueden, como son codificadas genéticamente, están en el DNA, ustedes se la
introducen a la neurona la expresa como si fuera una de sus propias proteínas y ahora queda coloreada y el color va a cambiar cuando cambie la concentración de ATP. Entonces, aquí está el Felipe Baeza, nuestro héroe, que se dispuso a hacer el siguiente experimento. Neuronas en cultivo con un aparato para estimularlas eléctricamente y engañarlas de que le está llegando la señal de otra neurona, es lo mismo. Y aquí está el resultado que ya le había mostrado, que fue muy desilusionante en ese momento. Ahora, él hizo lo que se llama un experimento control, primero, para demostrar de que realmente estaba midiendo ATP, les puso unos venenos mitocondriales y el ATP se va al suelo, o sea, estaba bien. No era que el sensor no funcionara, sino que lo que estaba pasando era que no se movía. Y aquí está la comparación entre lo que nosotros esperamos de la teoría de control cibernética y lo que pasó. Estas líneas interrumpidas en verde es lo que debiera haber pasado. Por eso que no nos gustó ese resultado. Dado el consumo de ATP, que lo medimos de otra manera, debiera haber bajado de esta manera y no bajó nada. ¿Cuál es la interpretación que a esta altura le darían a ustedes? Ustedes hacen un experimento, no resulta, hay miles de explicaciones posibles para que no resulte, hacen todos los controles necesarios para demostrar de que esto no es un problema del experimentador ni de la medición. La conclusión es que las expectativas eran las erróneas. Lo que nosotros esperábamos, que era esto, de acuerdo al sistema de control, no ocurrió. La conclusión entonces es que el sistema de control es el que no está actuando. No es que el experimento está fallido, sino que la teoría previa, las expectativas con las cuales nosotros llegamos, no eran correctas. Esto se demostró ahora en las neuronas in vivo. Este es un experimento que hacemos en colaboración con un grupo en Suiza, donde se le pone un microscopio y se puede mirar directamente dentro del cerebro sin cultivar las células ahora. Y fíjense qué pasaba, esta es la actividad en estas células que están en ese campo del microscopio, y este es el ATP. Planísimo. Ahora dijimos, oye, tratemos de realmente despertar estas neuronas con actividad inducida. Se le hace una actividad, una estimulación al ratón, donde, están disparando como locas, nada. Y aquí viene la misma pregunta, uno dice, quizás la sonda fluorescente no está respondiendo al ATP, pero sí, porque cuando hacemos estimulación a súper alta frecuencia, que es como una epilepsia, o mucho más allá de una epilepsia, ahí sí baja finalmente. O sea, el sensor estaba bueno. ¿Qué había pasado? Y aquí vienen los otros sensores de los cuales le hablé. Lo que había pasado es que la mitocondria se había adaptado instantáneamente al mensaje de la bomba. Yo había dicho, por cada ATP que se necesita yo estoy produciendo uno, y por eso que no cambiaba el nivel. Y aquí está la demostración. Esta es la tasa de consumo de piruvato mitocondrial, que es el combustible de la mitocondria dentro de la célula, y con la activación eléctrica se produce una activación instantánea. Y posteriormente se activa el consumo de glucosa, que es la otra fuente de energía. Entonces, y aquí estamos resumiendo. Así es como se veía este problema antes, era lo que nosotros teníamos en la cabeza, era lo que nos había enseñado en el colegio, lo que habíamos visto en el primer año de universidad, teoría de control. Teoría de control, que es una teoría que viene de la electrónica y que fue tomada con mucho cariño por los biólogos, como diciendo, los procesos biológicos deben ser tan buenos como son los procesos electrónicos.
es así como realmente funciona. En- Si, si la nadadora que vimos en el ejemplo inicial tuviera un sistema de control tan bueno como el que tiene la neurona para mantener su ATP constante, hubiera nadado derecho por la línea recta y no se hubiera desviado ni un milímetro. Así de bien lo hace la neurona. Ahora, esas fueron las buenas noticias. Aprendimos que estábamos equivocados y que veíamos la realidad en forma errónea y ahora estamos en un mejor lugar. La mala noticia, o buena también, es que no tenemos idea cómo ocurre esto. Pues aquí está la mitocondria, que está metida dentro de la célula, aquí está la bomba de sodio, y entre medio tenemos una maquinaria teórica y no tenemos idea, valga la redundancia, de cómo se pudieran estar comunicando estas dos partes. Ahora, una de las ideas con las cuales hemos estado jugando y que tienen que ver con las enfermedades que yo les mostré antes, es que las neuronas tienen varias proteínas que son gigantescas, que no se sabe cuál es su función. Proteínas que son muy sofisticadas y que son defectuosas en algunas de estas enfermedades como el Huntington. Entonces, no vaya a ser que estas proteínas sin función conocida sean parte de esta maquinaria de comunicación, que le permita a la neurona transitar por actividad inducida sorpresiva durante 80 años sin repetir ni equivocarse. Ese es el siguiente camino, tratar de encontrar la identidad de esta maquinaria. Aquí les doy una idea de la complejidad del problema. En amarillo están las mitocondrias, este es el núcleo de la neurona, y ahí está la superficie celular. Entonces, tenemos que buscar o identificar una maquinaria que transmite información entre esta superficie y cada una de estas mitocondrias con fidelidad de un segundo. Si hubiera un retraso de un segundo entre el mensaje de necesito energía y el produzco energía, el ATP hubiera bajado. Y no vemos que baja. Entonces, ideas son bienvenidas. Y con esto damos fin a la charla y estamos listos para las preguntas. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas, así que puede levantar su mano. Si podemos subir más las luces para verlos y bajarlas de aquí un poquito. Bien, Cristian, ¿Sí? habla fuerte porque aquí el audio es muy malo. Sí. La pregunta que yo iba a hacer es cómo actúan las neuronas en una persona que tiene el estado vegetal. Ok. A ver, estados vegetales hay de distinta profundidad. Entonces, tú podrías pensar en un coma profundo donde la mayor parte de las neuronas de los sistemas de atención están sin funcionar o disparando con muy poca frecuencia. Los sistemas vegetativos, que son los que mantienen la respiración, el control de la temperatura corporal, están funcionando como siempre. ¿Eso se mantiene? Es que depende, es caso a caso. Hay pacientes que mantienen muy bien su control de temperatura, por ejemplo, que controlan bien temperatura, otros no. Entonces, hay desajustes, hay desbarajustes, pero hay actividad neural, principalmente en las zonas profundas del cerebro. Cuando se habla de estado vegetal, se habla de disminución importante de la actividad en la corteza, que es la más relacionada con la atención. O sea, en este momento ustedes están ocupando toda su corteza y los centros vegetativos también están activos, preocupados de que estén derechos, de que no se caigan, de todas las cosas en las cuales uno no piensa. En los pacientes en estado vegetativo, los centros profundos normalmente están bastante bien y es la corteza la que falló. ¿Sí?
Acá hay pregunta. Buenas tardes. Mi tardes. nombre es Luis Mariño, muchas gracias por la presentación. Me interesa el tema de la regeneración de las neuronas, que si bien es cierto, he leído en algunos foros científicos, está demostrado que es así. Me interesa saber el tema del lactato, si hay alguna manera de producirlo naturalmente o artificialmente para poder aumentar esa regeneración. La regeneración es un tema grande. Hay una regeneración espontánea en algunas áreas del cerebro, creación de nuevas neuronas durante toda la vida, pero a una tasa muy pequeñita. Entonces hay, principalmente en el hipocampo, se genera una neurona por cada 1000, de ese orden de magnitud. Y una semana después crece otra neurona. No se entiende bien cuál es el papel que tiene esa producción neuronal. Ahora, cuando hay un accidente vascular encefálico, por ejemplo, que se muere una cantidad importante de neuronas, no hay regeneración. Hay producción de células gliales que forman una cicatriz, pero las neuronas no proliferan. Entonces, asimismo, si alguien tiene una cicatriz, alguien se cortó la mano, uno quisiera que posteriormente la piel fuera la misma piel, pero lo que queda es una cicatriz, que es otra cosa, que no es tan buena. ¿Soluciona el problema? El hoyo es reparado, pero hay una pérdida de función. Entonces, hay mucha investigación en células madres tratando de entender, por ejemplo, si tú pones células madres en esa zona, ¿van a formar neuronas? No ha resultado bien eso, y es porque la arquitectura es muy importante. Si tú pones una neurona, si esa neurona va a sobrevivir, o una célula madre que se transforme en neurona, si va a sobrevivir o no, depende mucho de las conexiones que haga. Y las conexiones están perdidas. Porque imagínate la sofisticación de esta neurona motora de la cual hablábamos. O sea, si tú pierdes la neurona motora, ¿cómo se va a llegar a conectar con el músculo? ¿Y cómo va a recibir exactamente los inputs que tenía? Entonces, más bien la investigación y los intentos hacia reparación vienen por reemplazo de que otras áreas del cerebro tomen esas funciones, porque hay una plasticidad que dura toda la vida y es muy alta a la edad de ustedes, es increíblemente alta en un niño chico. Hay unos casos extraordinarios donde han habido pérdidas de la mitad de la masa encefálica y después los niños son normales. Entonces, esa capacidad de adquisición de funciones por otras neuronas es como el camino. No es como reemplazar a las mismas, sino que de alguna manera las otras toman la función. Y por eso hoy día la terapia es muy temprana. O sea, si alguien tiene un problema, un traumatismo, antiguamente te dejaban descansando unos meses mientras te recuperabas. Hoy día, al día siguiente te tienen trabajando para ayudar a traslado de funciones. Yo tengo una pregunta. Ya. Buenas. Se supone que con las enfermedades existe algún tipo de error, ¿cierto? ¿Tipo de? Error. Con el mecanismo que usted enseñó. ¿Sí? A ver, no sé si te sigo. ¿Puedes repetir la pregunta? Ah, sí. Se supone que con las enfermedades existe algún tipo de error, ¿o no? Con las enfermedades, Sí. si existe algún tipo de error. Ujú. Con el mecanismo que usted enseñó anteriormente. ¿Error en qué sentido? A ver, déjame entender bien la pregunta. Por ejemplo, él mostró que con el Alzheimer disminuía el tipo de energía. Sí, Ya. Si esto se pudiera ir un poco más allá, ¿se podría detectar a tiempo alguna enfermedad como el mismo Alzheimer antes? por supuesto. De hecho, hoy día se puede. Si el problema no es la detección, es los fondos. O sea, y este estudio se hizo, un estudio de seguimiento de gente normal que se hizo desde los años 50. Entonces imagínense que a todos ustedes yo los meto en la máquina esa,
saco una foto de cómo es el consumo cerebral y espero 50 años y veo a aquellos de ustedes que les dio Alzheimer. Y ahí digo, a tal y cual yo ya tengo un predictor 20, 30 años antes de lo que va a pasar. Eso se puede hacer. El problema son la logística, el dinero para hacer todo eso y qué hacer al respecto. Yo no tengo ninguna duda que así va a ser en el futuro. O sea, cuando tengamos una capacidad de intervención temprana, cuando sepamos realmente qué está pasando, qué significa que esas células están tomando menos glucosa a los 30 años y tengamos una capacidad de intervención, entonces eso va a ser obligatorio el diagnóstico. Es como hoy día pasa con enfermedades que se detectan al nacimiento. O sea, cuando las guaguitas nacen, le hacen varios tests, le sacan sangre, le toman acá y qué sé yo, y si alguno viene con una deficiencia del metabolismo que se llama fenilcetonuria, esas personas antes desarrollaban una deficiencia mental metabólica. Hoy día se les dice a la mamá, ¿sabe qué? Tiene tal cosa y no va a poder comer tal y cual el resto de su vida, y esas personas son normales. Entonces, esa es la esperanza de la medicina preventiva. Y ahora, la fenilcetonuria es una enfermedad causada por una enzima defectuosa. El Alzheimer es una enfermedad mucho más compleja. Pero yo tengo fe en que siempre van a haber intervenciones que o disminuyan o limiten. Imagínate que te dicen a ti, usted tiene tal tendencia, por lo tanto, no se exponga a los gatos romanos, porque los gatos romanos, esos gatos rayados, tienen un antígeno en la superficie que gatilla y eso te produce una enfermedad. Entonces, tú lo sabes al inicio y cada vez que ve un gato de eso sale arrancando y no te dio la enfermedad. Por ahí viene, por ahí viene. Ahora, ¿cuándo? Bueno, ya ocurre varias cosas. Por ejemplo, en algún momento, hace 50 años, la gente fumaba hasta por la oreja. Y hoy día te dicen, ¿sabes qué? Esto parece que viene con lo otro después. Y ahora tú tomas la decisión. Entonces, si tú quieres hacerte cargo de ti mismo en 30 años más, dice, ¿me fumo esto o no me lo fumo? Y la decisión es tuya. Yo creo que eso va a ocurrir cada vez más en la medida que sabemos más cuáles son los problemas involucrados. Había una pregunta acá. Con el micrófono. ¿Se puede tener como el predictor de que vas a tener Alzheimer y 30 años después no llegar a tenerlo? Bueno, estos predictores son estadísticos, son de probabilidades. O sea, certitudes no las hay, te dan una mayor probabilidad. Y ese es el problema con el cigarro. Y de esa incertidumbre es donde se agarran los que fuman. Pues dicen, no, pues yo no soy de esos que va a hacer el cáncer de pulmón, yo soy de lo otro. Y 30 años después, chuta, parece que era de esto. Y ahí empiezan a recomendarle a todos sus parientes y amigos que fumar es malo. No es tan fácil. Ahora, en el caso particular de Alzheimer, la predicción era muy buena. Esa disminución del consumo de glucosa daba un nivel predictivo del 95%. O sea que tu probabilidad, si tú tenías bajo el consumo en esas áreas particulares a los 30 años, a los 60 con un 95% de probabilidades ibas a tener el Alzheimer. Entonces, las probabilidades entran en la discusión. La gente en general no estamos cómodos con las probabilidades, nos gustan las certezas. Pero la realidad es así, hay variación, hay ruido, hay error y eso es lo mejor que se puede hacer. ¿Aquí hay otra pregunta al medio? ¿Y allá hay otra? Ya. Buenas tardes. Hola. Primero le quiero dar las gracias por la tertulia. Nada. Mi nombre es Fernanda y tengo una duda sobre
¿qué pasaría si se evitara genéticamente las mitocondrias? Ah, Y en vez de que se mantenga constante o como se esperaba al principio de que descendiera, aumentara. ¿Habría algún cambio sobre la sinapsis y las conexiones neuronales? no, está bien, te agradezco, muy buena tu pregunta. Ese es un camino que se viene muy fuerte, la edición génica. Las mitocondrias con la edad, van fallando y acumulan mutaciones, el DNA de la mitocondria y el DNA que codifica las proteínas mitocondriales, y es parte importante del deterioro. Y eso es editable, en principio. Ahora, todavía no sabemos qué editar, pero ya está la técnica. Es mucho más fácil cuando son enfermedades puntuales, enfermedades genéticas, hereditarias. Tú dices, este gen lo voy a reemplazar. Y ya existe terapia génica de ese tipo para enfermedades particulares, para enfermedades mitocondriales, de hecho. Para las enfermedades complejas, que son multifactoriales, se ve más complicado, y quizás ahí lo que se haga es una especie de cultivo mitocondrial. Me explico. Tú podrías tomar tus mismas células, por ejemplo, células de sangre, hacer un cultivo, reparar en el cultivo, que es donde se requiere instrumentar, y después poner de vuelta las células reparadas. Eso ya se está haciendo para algunas enfermedades también. O sea, eso sería algo como similar a los mini órganos con las células madres, ¿o no? Claro. O inmunoterapia para el cáncer. Para el cáncer se hace cosas parecidas. O sea, tú sacas una célula de tu cáncer, educas a tu propio sistema inmune con esa célula, inyectas de vuelta el sistema inmune educado y se come el cáncer. Ese camino, que no está a nivel de edición génica, sino que es un nivel más bien de entrenamiento de células, también se está haciendo mucho. Es muy bonito. Gracias. Una última pregunta. Aquí había una en el centro, que la pobre se sentó en el centro y no le dan bola porque está muy lejos. Eco. Es más que nada la pregunta que había hecho anteriormente. Recuérdamela, por favor. ¿Qué pasa cuando hay enfermedades que funcionan al revés? Que hay más energía de la normal en el cerebro. Y, o sea, ¿podría llegar a causar algún daño si pasara así? Bueno, el gran ejemplo de eso es la epilepsia. En la epilepsia, estas imágenes que yo les mostraba en rojo, ahora es todo mucho más rojo. Entonces, hay una inducción exagerada de la actividad de las células, y las células se mueren. Entonces, ahí lo que se hace es disminuir la actividad. O sea, tú quieres lo justo, no más ni menos. Y los fármacos antiepilépticos son generalmente inhibitorios. Hay otras enfermedades o condiciones más bien como el déficit atencional, en que hay sobreactividad de algunas áreas y también se tratan farmacológicamente de disminuirlo. Ahora, es complicado porque no hay drogas muy específicas para distintas zonas del cerebro. Entonces, a uno le encantaría activar alguna zona y desactivar otra, ¿no? Por ejemplo, en la ansiedad, la depresión, la angustia, se activan zonas del cerebro que uno quisiera apagar sin apagar el resto. Y hoy día no se puede hacer, uno apaga todo. Y esos son los efectos colaterales de las drogas. Todavía estamos muy lejos de poder intervenir sectorialmente en el cerebro, pero se entiende que es algo que vamos a tener que hacer en algún momento. Sí, porque por lo que sabía en las enfermedades mentales sobre todo, hay más movimiento en el cerebro. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Les damos un fuerte aplauso.